Estimados alumnos, bienvenidos a esta nueva clase del módulo de física de la asignatura Introducción a los Estudios de Medicina. En esta ocasión, recordarles los permisos de uso y publicación de esta información o de esta presentación. Recuerden que no puede reutilizarse, no puede distribuirse ni publicarse sin el permiso de las oradoras o de las docentes. Los temas que vamos a ver son los que están contenidos en la unidad 4 y 5 y comencemos a continuación. Vamos a empezar hablando de magnitudes físicas. Entonces, ¿qué son estas magnitudes físicas? Este concepto, ¿por qué es importante en física o en química? Y es debido a que es la base para la formulación de leyes, ¿bien? Que van a definir cómo se comporta nuestro mundo. Podemos interpretar los fenómenos de la naturaleza gracias a que los cuerpos poseen propiedades que pueden ser medidas. Por eso, en esta clase vamos a ver qué son las magnitudes físicas y sus medidas. Las magnitudes no son más que las características que tiene un objeto o una sustancia o un fenómeno físico que se puede medir o se puede definir de forma numérica. Estas magnitudes van a ser medidas a través de instrumentos o aparatos calibrados que nos va a arrojar un número que va a estar asociado a la magnitud. Ese valor tendrá esa medida que estoy tomando tendrá un valor y tendrá una unidad que estará acompañando ese valor. Entonces, ¿cómo realizamos una medición o qué es una medición? Medir es comparar una determinada cantidad con su unidad respectiva, ¿bien? Para saber cuántas veces está contenida esa unidad en esa cantidad de la que estamos hablando. Entonces, se compara con una unidad de medida ya establecida que es utilizada como referencia. Por ejemplo, el metro patrón que nos sirve para medir la longitud, ¿bien? Por ejemplo, cuando decimos que una jirafa mide 6 metros, así como esta jirafita que estamos viendo, estamos indicando que la jirafa tiene una magnitud llamada longitud y que su valor es 6 veces la unidad de metro. Uno de los problemas que podemos tener a la hora de leer una medición es que desconozcamos su magnitud. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo les recomiendo que tomen 9 vasos diarios de 8 onzas de agua? ¿Sí? Entonces ustedes me dirán, bueno, pero ¿cuánto equivale una onza? No sé, profesora, ¿cuánto equivale? ¿Sí? O ustedes cuando van a un pub y piden una pinta, pero están diciendo, deme una pinta, pero están pidiendo, o ustedes lo relacionan con un vaso, no están entendiendo realmente que una pinta tiene una unidad, un valor de medida, bien, que equivale aproximadamente a medio litro. Entonces, esto es porque son sistemas de unidades que son diferentes, que nosotros no manejamos, no estamos familiarizados con este tipo de unidades. Entonces, y esto es lo que sucedía antiguamente, desde el momento en que comenzaron a surgir las civilizaciones. Bueno, todos los pueblos empezaron a usar diferentes formas de medición. Cada lugar tenía su propio sistema de medición. Entonces, ya aproximadamente en 1960, ¿qué se hizo? Para subsanar todos estos problemas, en la 11ª Conferencia General de Pesos y Medidas que se hizo en Francia, se establece un sistema internacional de medidas. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de este sistema internacional de medidas? Nos asegura que todas las mediciones, tanto las hechas aquí en Argentina, en China o en cualquier parte del mundo, sean siempre equivalentes y signifiquen lo mismo. Bien, allí se reconocieron 7 magnitudes que son conocidas como magnitudes básicas o magnitudes fundamentales. Bien, entonces debemos saber que existen diferentes tipos de magnitudes y las podemos clasificar. Bien, vamos a encontrar magnitudes según su origen y las vamos a poder clasificar estas magnitudes en magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Otros tipos de magnitudes las podemos clasificar según su naturaleza, en donde vamos a encontrar las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Las magnitudes fundamentales son las que fueron elegidas por convención. Son aquellas magnitudes que no se van a poder definir en función de ninguna otra magnitud. Es decir, que van a ser
la base y van a dar origen a las demás magnitudes. Estas son consideradas elementales e independientes y no pueden ser expresadas en términos de otras magnitudes ni tampoco expresarse entre sí. En el sistema internacional las unidades son 7 y las vamos a nombrar acá. La longitud, masa, tiempo, temperatura, que nosotros estamos bastante familiarizados con estas magnitudes, y aparecen otras 3 más como intensidad de corriente, intensidad luminosa o cantidad de sustancia. Bien, estas unidades, estas magnitudes tienen unidades que se han definido, por ejemplo, para la longitud del metro, para la masa el kilogramo, para el tiempo el segundo, para la temperatura Kelvin, para la intensidad de corriente el amperio, bien, o la candela para la intensidad luminosa, o el mol para la cantidad de sustancias. Y a la vez se las representan mediante estos símbolos, ¿sí? Por otro lado, vamos a encontrar las magnitudes derivadas. Estas magnitudes derivadas están definidas por medio de una o más magnitudes fundamentales. Por ejemplo, podemos nombrar a la superficie o al volumen, a velocidad, fuerza, trabajo, energía. Son todas magnitudes que van a estar formadas por magnitudes fundamentales. Bien, acá vemos cuáles son las unidades, vemos las abreviaturas y las expresiones de esas unidades, ¿sí?, en el sistema internacional. Hablamos también de otro tipo de clasificación. Según su naturaleza podríamos encontrar entonces magnitudes de tipo escalar o tipo vectorial. Una magnitud escalar es aquella que nos queda completamente determinada con un valor y sus correspondientes unidades, mientras que la magnitud vectorial es aquella que, además de un valor numérico y sus unidades, debemos especificar también su dirección, su sentido o su punto de aplicación. Algunos ejemplos de estas magnitudes, por ejemplo, la de magnitudes escalares, ¿no?, como la masa o la temperatura, cuando mido longitud, el tiempo, ¿sí?, el área o la presión, son todos tipos de magnitudes escalares. Entonces, por ejemplo, cuando yo mido la temperatura, no voy a necesitar más especificación o para poder entender que estoy midiendo una temperatura que el módulo y la unidad, ¿sí? El módulo, que va a ser la cantidad, y la unidad a la que está asociada, en este caso, grados centígrados. Bien, en el caso de las magnitudes vectoriales van a tener que ser representadas mediante un vector, que es la representación gráfica de la magnitud de este tipo. El vector se lo representa con una flecha y consta de determinados elementos como un punto de aplicación o punto de origen, que es donde comienza el vector. Va a tener un módulo o una intensidad, que es la longitud o tamaño de ese vector. Va a tener una dirección, que es la orientación del vector en el espacio, es la recta de acción por donde va a pasar ese vector. Va a tener un sentido, que está indicado por la punta de flecha e indica hacia qué lado de la dirección se dirige. Estos tipos de vectores vamos a utilizar cuando trabajemos con magnitudes, por ejemplo, como fuerza, o cuando hablemos de velocidad, cuando hablemos de aceleración o otro concepto, campo eléctrico. Bien, o si quiero determinar alguna posición o indicar algún tipo de desplazamiento. Muchas veces necesitaremos especificar valores de unidades, o que sean muy grandes o sean muy pequeños, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quisiera expresar el tamaño de una hormiga utilizando el metro, que es la unidad de medida internacional? Bien, o expresar la distancia de la Tierra a la Luna en milímetros o en centímetros. Estaría un poquito complicado, ¿no? Entonces, aquí donde hacemos uso de estos múltiplos o submúltiplos de las unidades de medida. Entonces, estos nos están indicados por prefijos de las unidades, que son utilizados para facilitar su escritura, cuando estas se encuentran expresadas o en valores muy grandes o muy pequeños. Por ejemplo, el metro tiene como submúltiplos al decímetro, al centímetro, al milímetro, y como múltiplos decámetro, hectómetro, kilómetro. Estos son múltiplos que nosotros estamos familiarizados, ¿bien? Pero existen otros múltiplos, ¿bien?, o submúltiplos
para indicar otros tipos de medidas. Por ejemplo, que se encuentran por encima de kilo, cuando utilizamos el mega, giga, tera, peta, bien son múltiplos que nos están indicando cantidades mucho más grandes. Lo mismo va a pasar, hasta milímetro conocemos, pero después de milímetro tenemos otras cantidades aún mucho más pequeñas para poder expresar. Bien, estos múltiplos y submúltiplos podemos ver que son potencia de 10, o sea, con exponente negativo o exponentes positivos, ¿sí? Que nos van a permitir hacer más fácil la representación de un valor. Entonces, veamos por ejemplo cómo convertir el valor de una unidad entre estos prefijos que les nombré. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera convertir 1000 gramos a 1000 nanogramos a microgramos? ¿Sí? Entonces, vamos a ver esta tablita para guiarnos con los prefijos. Entonces, miramos, primero que nada, miramos el prefijo nano, ¿sí? O sea, de lo que queremos nosotros, de lo que vamos a convertir a la siguiente unidad. Entonces, miramos el prefijo desde el que queremos convertir, o sea, el prefijo nano, nos ubicamos y vemos que equivale a un factor de 10 a la menos 9. Después vamos a mirar el otro prefijo al que nosotros vamos a convertir, que es el micro, que tenemos que equivale a una potencia en base 10, bien, que equivale a 10 a la menos 6. Entonces, ¿cómo lo expresamos? Lo expresamos de la siguiente manera. Vamos a multiplicar estos 1000, bien, por el factor 10 a la menos 9, que es de lo que queremos convertir, al valor del prefijo de micro, que es 10 a la menos 6, bien. Si hacemos, nosotros operamos con las propiedades de potencia, bueno, nos va a quedar un resultado ya expresado en la unidad que queremos encontrar, que en este caso va a ser un microgramo. Bien, ahora tenemos varias formas de convertir unidades. Una de esas formas es a través del factor de conversión. El factor de conversión va a ser una fracción en la que el numerador y el denominador son la misma medida, pero están expresadas en unidades distintas, ¿bien? De tal manera que se multiplica y se divide una medida por una fracción que vale la unidad. Por ejemplo, en el caso de 38 minutos, bien, al multiplicar por dos medidas iguales como son 60 y 1 minuto, no se está cambiando la igualdad, solo se calcula la equivalencia. Bien, lo único que hay que tener cuidado al aplicar estos métodos de conversión, ¿qué es lo que voy a colocar en el numerador y en el denominador? Mi objetivo acá es pasar a segundo, por lo tanto, como todo factor o multiplicación entre fracciones que se pueden simplificar de manera cruzada, en este caso voy a colocar la unidad que quiero simplificar abajo. Bien, la simplifico con esta que está acá arriba. Entonces me queda ya expresado y convertido, porque hago 38 por 60 dividido, en este caso 1 minuto, me queda expresada la unidad que quería convertirla, que es a segundos, ¿sí? Otra de las formas de convertir unidades es la regla de 3, que esto ya lo vieron en la clase anterior, que me servía para resolver problemas de proporcionalidad entre valores conocidos y una incógnita, ¿sí? Entonces, en una regla de 3, ¿qué hacíamos? Establecíamos una relación de proporcionalidad entre estos valores. Para ello necesitábamos dos magnitudes proporcionales entre sí y una tercera magnitud con el objetivo de encontrar una cuarta, en el cuarto término de proporcionalidad. Y resolvíamos como regla de 3, hacíamos 2 por 25,4 y lo dividíamos por la pulgada, ¿bien? Y nos queda expresado el valor de x. Ahora, hay otra forma también, que es la regla de la escalera, que es un método también utilizado para realizar conversiones entre valores expresados en una misma unidad, bien, pero con diferentes prefijos. Por ejemplo, si yo quisiera pasar de 90 metros a kilómetros, bien, ¿cómo hago? Bueno, me posiciono en este peldaño de la escalera y tengo que llegar a kilómetros. Para llegar a kilómetros, en este caso tendré que dividir por 10, por 10, por 10, hasta llegar a este valor. Entonces el resultado va a quedar expresado en 0,09 kilómetros. Cuando se trabaja con números o muy grandes o con números muy pequeños, para expresar los cálculos o las medidas en ciencia se suele utilizar lo que se conoce como
notación científica, que es una abreviación matemática que me permite hacer una lectura mucho más fácil que si tuviera muchos ceros, o sea, para no estar perdiendo ceros o para no estar aumentando ceros, ¿sí? Entonces, todos los números que quiera convertir a notación científica se van a expresar de la siguiente manera, en donde reconozcamos cada una de estas partes. N va a ser un número que esté comprendido entre o sea, van a ser números menores a 10 o mayores o iguales a 1. Y el índice que es el exponente n, va a ser un número entero que es positivo o negativo. Para expresar un valor en notación científica, lo que hacemos es contar el número de lugares que se necesita mover la coma para poder obtener un número n, ¿sí? Acuérdense que tiene que estar comprendido entre 1 y 9 en realidad, porque tiene que ser menor a 10, no igual a 10. Bien, entonces veamos acá, en este ejemplo. Acá en este lugar, o sea, en el último cero, vamos a posicionar, atrás de este último cero, vamos a posicionar la coma, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que llegar a un n comprendido entre 1 y 9. Entonces, ¿a cuántos lugares iremos a correr esta coma? Entonces vamos a correr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 lugares, ¿sí? Si la coma se mueve hacia la izquierda, entonces ese n, ese exponente, va a ser positivo. Entonces esto nos va a quedar expresado en notación científica como 1,76 por 10 a la 11. Bien, ahora veamos este otro caso. ¿Qué es lo que pasa? Acá la coma la tenemos a la izquierda, ¿sí? Entonces vamos a tener que correrla hacia la derecha para llegar a obtener ese número n que estoy buscando. Entonces vamos a tener que correr 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lugares. Y ahí llegamos a 8,9. Lo corrimos 6 lugares a la derecha, por lo tanto el n cuando corre a la derecha va a quedar como negativo. En este caso 8,9 por 10 a la menos 6. Bien, entonces esa potencia, digamos la base esa que tenemos acá, 10 elevado a un número, va a ser conocido como orden de magnitud, ¿sí? Que es el valor al que se eleva la base 10 cuando se expresa un número en notación científica. Esto significa que la potencia de 10 más cercana a una determinada cantidad, ¿sí? Entonces, estas órdenes de magnitud se van a utilizar para representar o para comparar de una forma simplificada o aproximada las distintas magnitudes de los objetos. Es decir, nos va a permitir determinar qué tan grande o qué tan pequeño se compara un objeto con otro. Por ejemplo, si nosotros decimos que en China hay 1.000 millones de personas, no estamos dando un número exacto de la población de China, ¿sí? Sino que estamos hablando de una aproximación, estamos hablando de un orden de magnitud. Entonces, si a estos 1.000 millones lo quisiéramos expresar en potencia de base 10, ¿cómo quedaría expresado? Quedaría como 10 a la 9, ¿bien? Entonces, como dijimos, el orden de magnitud sirve para comparar tamaños o distancias de los elementos. Veamos este ejemplo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos comparar el peso de estos dos organismos que viven en el océano. Tenemos acá Don Plancton y acá tenemos a la ballena azul. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Dije que quería comparar los pesos, entonces para eso les debo presentar los pesos. El peso aproximado de plancton, en este caso el zooplancton, es de 0,5 miligramos. Vamos a considerar esto, ¿bien? Y el de la ballena azul es un peso, este es un poco más certero, 150.000 kilogramos. Entonces, para hacer la comparación, primero vamos a tener que expresar estos valores en las mismas unidades, ¿sí? Y dejarlas después expresadas en notación científica. Este ya lo tenemos en miligramos, entonces expresamos en notación científica. Fíjense que lo convertimos a notación científica, corremos la coma hacia la derecha. Dijimos que cuando corremos hacia la derecha, n es negativo. ¿Cómo nos queda acá? A estos 150.000 kilogramos los vamos a pasar a miligramos, ¿bien? Entonces, y para convertir estos
estas cantidades de cero, bueno, este número en notación científica, correremos ¿cuántos lugares? Bueno, correremos 11 lugares hacia la izquierda, por lo tanto el exponente este queda en positivo, ¿sí? Ahora, entonces, para hacer esta comparación vamos a dividir el peso de la ballena entre el peso del plancton. Bien, el peso de la ballena me queda 1,5 por 10 a la 11 y el del plancton 5 por 10 a la menos 1. Si nosotros hacemos esta operación 1,5 dividido 5, me queda este decimal que es 0,3. Si aplicamos propiedades de potencia, acá cociente de potencia de la misma base, recuerden que en un cociente lo que hacíamos era restar los exponentes, como queda expresado acá. Bien, entonces, en un siguiente paso, ¿qué es lo que podemos hacer? Acá tenemos este n, no está comprendido entre 1 y 10, no es un número comprendido el n que nosotros necesitamos, ¿sí? Porque es menor que 1. Dijimos que n tiene que ser mayor o igual a 1 o menores que 10. Entonces, a este número lo vamos a expresar también en notación científica. Como lo mismo, 3 por 10 a la menos 1, ya lo tenemos en notación científica. Acá operamos esto, bien, que es en este caso operamos 11 menos por menos más, me queda 11 más 1, 10 elevado a la 12. Y acá ya tenemos otra vez para aplicar otra propiedad de potencia, producto de potencia a la misma base. Ponemos la misma base y sumamos los exponentes, en este caso porque es producto, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está indicando esta base que está elevado, digamos, a este 11, este n que es 11? Nos está indicando justamente el orden de magnitud de esta comparación que nosotros hicimos. Esto me dice que la ballena entonces es 10 a la 11, perdón, es 10 a la 11 o 100.000 millones de veces más pesada que el plancton, ¿sí? ¿Se entiende qué es lo que quisimos hacer? O sea, ¿para qué o dónde estamos aplicando el orden de magnitud? Bien. Nosotros hablamos de que las magnitudes son todas aquellas, a todo aquello que yo puedo medir. Las medidas son realizadas con instrumentos de medición y cuando realizamos una medida estamos utilizando un número para expresar el valor que le corresponde a una unidad, ¿sí? Pero esas medidas hay que expresarlas con cifras significativas adecuadas. Entonces, ¿qué son estas cifras significativas? Bien, las cifras significativas van a ser todos los dígitos cuyo valor se va a conocer con seguridad en la medición, exceptuando los ceros que se escriben a la izquierda. Entonces, ¿de dónde salen esas cifras significativas? Son las que proporciona el instrumento de medida. Todas las cifras van a aportar, o sea, las cifras significativas van a aportar información verdadera de una medición, ¿sí? Excepto la última que puede llegar a ser incierta. Esto va a depender de cuán preciso sea el instrumento de medición. Por ejemplo, si yo quisiera medir esta regla o esta varilla de vidrio con esta regla, que es la regla convencional, la que utilizamos nosotros en la escuela, que están gradadas hasta milímetros, bien, si yo hago una medición, entonces, para ver cuántas cifras significativas, o sea, voy a brindar de esa medición, con seguridad puedo decir que mide 7,6 milímetros. ¿Sí? Entonces podría estar dando un valor de 2 cifras significativas, que es el valor más aproximado, digamos, de esa medición. Pero si yo mirara en detalle, fíjense que nosotros podemos observar hasta el milímetro y podemos observar que eso no me da exactamente, no me está cayendo realmente en la línea del milímetro, sino me está cayendo más o menos en la mitad de ese milímetro. Entonces yo podría aproximar un valor y decir, bueno, esto mide 7,65 centímetros. Pero ese 5 yo no voy a tener la certeza si es 5, si es 4, bien, o si es 6. Lo estoy estimando. Eso me va a dar una cierta incertidumbre de la medida de medición. Mientras tanto, lo que puedo asegurar es que mi medida es de 7,6 porque eso es lo que me está brindando el instrumento de medición, ¿sí? Entonces, fíjense qué pasaría si yo midiera la misma varilla, bien, con
una cinta métrica que solamente está graduada en centímetros. El valor que podría, o sea, uno de los valores más verdadero o más cercano, va a estar dado con una cifra significativa. Entonces puedo asegurar que 7 centímetros seguro estoy midiendo, pero después el resto de los valores que yo seguramente puedo llegar a observar, bien, lo podría estimar, no estaría, o sea, estaría dando una incertidumbre de acerca de la medición, no estaría asegurando el 7,6, 7,8, eso lo estimo, bien. Y todas esas cifras que yo llegue a nombrar, bueno, si yo digo que vale 7,7 o 7,8, estoy anunciando que, digamos, el valor de esa medida tendría 3 cifras significativas. Bien, entonces, todo va a depender siempre del instrumento. Cuanto más preciso va a ser, entonces más cifras significativas, bien, voy a poder llegar a obtener. Por ejemplo, veamos si a mí me brindan 24,3 metros, me dicen. Entonces, esa medida estoy asegurando que tiene 3 cifras significativas. Bien, todos los dígitos son significativos. Fijémonos en este caso, 2,008, bien, es un número de 4 dígitos y por lo tanto podemos decir que tiene 4 cifras significativas. Fijémonos en este que tiene los ceros a la izquierda, ¿sí? Entonces, tiene ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5 dígitos, pero las cifras significativas solamente van a ser 2, porque dijimos que los ceros que se encuentran a la izquierda no son significativos. Fijémonos en este caso, en donde tenemos ceros a la izquierda y ceros a la derecha. En este caso, también los ceros a la izquierda no son significativos, pero en este caso el cero de la derecha sí es significativo. Bien, pasemos a otro de los, no de los problemas, sino de las cuestiones a tener en cuenta cuando estoy realizando estas mediciones, ¿sí? O cuando estoy haciendo cálculos. En la mayoría de los casos, cuando realizamos una operación de tipo aritmético, suma, resta, multiplicación o división, y estamos, digamos, multiplicando o sumando decimales, tendremos que hacer uso del redondeo cuando obtenemos los resultados, ¿sí? ¿El redondeo qué es? El redondeo es descartar cifras, generalmente a la derecha, generalmente no, sino a la derecha de la última cifra significativa en esa expresión decimal. Por ejemplo, si yo les digo con una regla que utilizan en la escuela, ustedes vienen y me dicen que han logrado medir esta cantidad de dígitos, bueno, yo no les voy a creer tanto porque sé que la regla llega hasta el milímetro. Bien, entonces ahí estoy dando cifras de más. Yo no puedo estar asegurando todas estas cifras de acá que las pude medir con una regla que me mide hasta el milímetro, ¿sí? Entonces, esa medición no sería correcta con el instrumento, por ejemplo, una regla graduada hasta el milímetro, ¿sí? Entonces, veamos que para cuando nosotros estamos haciendo redondeos hay determinadas reglas para aplicar o sí, reglas de redondeo se conocen. Entonces, estas reglas generalmente hay que tener cuidado porque a nosotros nos enseñaron que la regla típica que nos enseñan en la secundaria o en la primaria es que si ese dígito es de 5 para arriba se redondea para arriba, bien, y de 4 para abajo se redondea para abajo. Y ojo que no es tan así. En física o en química tendremos que tener cuidado, bien, con lo que nos dice una tercera regla. Entonces, veamos qué es lo que pasa cuando nosotros queremos redondear un número. Para redondear un número siempre examinamos el dígito que está a la derecha del dígito que va a ser el último en el número redondeado, ¿sí? O sea, que el dígito que se examina es el primero de los que serán eliminados. Entonces, veamos, por ejemplo, una de esas reglas. Me dice que si ese dígito, o sea, el que está a la derecha, es menor que 5, o sea, 0, 1, 2, 3 o 4, simplemente, ¿qué es lo que va a hacer? Se elimina junto con todos los dígitos que están a la derecha. Fijémonos en este caso, por ejemplo, tenemos 3, 4, 2,
18. Y yo quiero reducir este número a 3 cifras significativas. O sea, quiero 1, 2, 3 cifras significativas. ¿Qué les dije? Que en el redondeo nosotros tenemos que examinar el dígito que está a la derecha, bien, del número que va a ser redondeado, ¿sí? Si ese dígito, en este caso, es menor a 5, ¿qué vamos a hacer? Se eliminan todos los dígitos que están a la derecha. Entonces, por ejemplo, el valor que nosotros queremos con 3 cifras significativas nos va a quedar 3,42, ¿sí? Ahora, si ese dígito, bien, es mayor que 5, ya sea 6, 7, 8, 9, entonces ese dígito se aumenta en 1, bien, el dígito precedente. Y se van a eliminar todos los demás después del dígito que considere, digamos, a la derecha del redondeado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense acá, yo quiero también reducir a 3 cifras significativas. Y vamos a contar 1, 2, 3. Bueno, vamos a ver, tenemos que examinar el número que le sigue, o sea, el cuarto dígito. ¿Sí? Si este dígito, dijimos que si es mayor a 5, en este caso es 7. Entonces, ¿qué hacemos? Le sumamos 1 al dígito precedente. Bien, entonces estos se eliminan todos, a partir de acá se eliminan todos y este queda aumentado en 1. Entonces el resultado final me va a quedar en 23,5. Bien, hasta ahí más o menos lo que nosotros conocíamos. Ahora, vayamos a ver la tercera regla que nos dice que si ese dígito es igual a 5, bien, el dígito precedente queda igual si es par. Bien, y si llegase a ser impar, entonces ahí sí se le suma un 1 al dígito precedente, ¿bien? Y luego se eliminan todos los dígitos del número examinado. Entonces, fijémonos en este caso. Acá tenemos un número de 5 dígitos o 5 cifras significativas. Yo lo quiero reducir a 3 cifras significativas. Bien, vayamos a ver, entonces quiero 3. Y fijémonos si el número que está a la derecha del número que quiere ser redondeado es igual a 5. En este caso sí, es 5. Entonces vamos a ver el número precedente. El número precedente en este caso es par. Y dijimos que si es par, el número se mantiene tal cual y se elimina a partir del número examinado, ¿sí? Entonces eliminamos 5 y 7 y lo dejamos en 46,8. Ahora, ¿qué pasaría en este caso? Tengo 6 cifras significativas y la quiero reducir a 5. Bien, entonces nos paramos en la sexta, o el número que está a la derecha del número que va a ser redondeado, y observamos. Observamos en este caso que es un número 7, es un número impar. Entonces, este número que es impar, dijimos que se le suma un 1 al dígito precedente. Bien, por ser impar. Entonces, en este caso, mi número va a quedar expresado en 387,48. Veamos algunos ejemplos de estas reglas de redondeo, cómo las aplicamos o dónde las aplicamos. Por ejemplo, si yo quisiera, tengo este número, bien, lo quiero reducir a 4 cifras significativas. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer con este número? Quiero 4 cifras significativas, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras significativas. Bien, entonces, vamos a ver y vamos a considerar estas 4. ¿Sí? Dijimos que para el redondeo tenemos que analizar el número de la derecha, el número que va a ser redondeado. Entonces, en este caso, vamos a ver, este número es 4 y dijimos que si un número, digamos, es menor a 5, bien, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se eliminan estos números a partir del número analizado y el resultado de esta expresión redondeada me va a quedar 93,83. ¿Sí? Entonces se va a seguir manteniendo. Regla número 1. ¿Estamos? Entonces, ese es uno de los ejemplos. ¿Qué pasaría si yo tendría este número? Por ejemplo, quisiera redondear este. Bien, a ver, le pongamos así, 2, 1. Y lo quiero reducir a 3 cifras significativas. Bien.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a examinar otra vez en este caso, quiero de 3 cifras significativas. Entonces voy a ir a analizar el cuarto dígito, ¿sí? En este caso vemos que es un 7, o sea que es mayor a 5. Entonces, como este es mayor a 5, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incrementar en que en 1 el tercer dígito de la unidad, porque entonces a este numerito le sumamos 1. El resultado de este valor me va a quedar expresado como 7, en este caso 79, ¿sí? Con 3 cifras significativas, que son las que me estaba pidiendo originalmente. Veamos otro ejemplo. ¿Qué es lo que pasaría con este número? A ver, 8, 5, 1, 9. Y si yo también lo quisiera reducir a 3 cifras significativas, ¿sí? ¿Cómo va a quedar redondeado? Entonces, fijémonos, analicemos, examinemos. Quiero también, nuevamente, 3 cifras significativas, o sea, quiero estas 3. Entonces vamos a tener que analizar el cuarto dígito, siempre que está a la derecha del número que quiere ser redondeado. En este caso, es un 5, de modo que, como dijimos, que es igual a 5, entonces vamos a tener que analizar el número precedente, o sea, el del tercer dígito. En este caso, que es este. Bien, y vemos que este es un número par. Bien, así que simplemente, ¿qué hacemos? Descartamos el 5 junto con todos los demás números y el valor me queda expresado ya redondeado. Dijimos que cuando es par, ese número se mantiene. Bien, regla número 3. Entonces, vayamos a otro caso. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tuviera así? 126,273,5. Bien, y lo quisiera reducir a 5 cifras significativas. Entonces, también quisiera yo 5 cifras significativas, veamos, entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, tenemos que analizar que este número que está a la derecha del número que va a ser redondeado. Bien, entonces, examinamos ese sexto dígito y vemos que también es igual a 5. Entonces, como es igual a 5, tenemos que ver el número anterior, el número precedente, ¿sí? Y vemos en este caso que este es un número impar, ¿bien? Entonces dijimos que si era impar, a este se le tenía que sumar una unidad, o sea, un 1 a ese dígito. Entonces, el valor redondeado me va a quedar 126,74, ¿sí? Con 5 cifras significativas y el número redondeado. ¿Estamos? Fijémonos qué es lo que pasa, por ejemplo, con este ejemplo. A ver, 23,55, ¿sí? Y yo les digo que lo tenemos que redondear a las décimas. Entonces ya no les estoy diciendo lo quiero en tantas cifras significativas. ¿Cómo voy a ubicar a la décima? Y bueno, yo sé que después de la coma, esta parte va a ser la parte decimal, ¿sí? Entonces vamos a tener la parte entera, esta primer parte será la décima, esta la centésima, si tuviéramos más valores, bueno, sería la milésima, ¿sí? En este caso yo les estoy pidiendo que me lo reduzcan a la décima. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para analizarlo, también, o sea, para el redondeo, vamos a analizar qué cosa. Vamos a tener en cuenta, tenemos que retener esta décima, ¿bien? Y vamos a tener que analizar la centésima, que vendría a ser esta parte de acá. En este caso vemos que es un 5. ¿Y qué dijimos? De modo que si es 5, en este caso, el último dígito a la derecha que está del que quiero redondear, vamos a tener que analizar el precedente. En este caso, nuestro precedente es, ¿qué cosa? Es un número impar. Entonces, ¿qué dijimos cuando teníamos número impar según la tercera regla? Que le vamos a tener que sumar 1. Entonces, esto va a quedar expresado o redondeado a la décima como 23, dijimos que le tenemos que sumar 1, 23,6. ¿Bien? Esa es la respuesta del número redondeado. ¿Sí?
Entonces, fijémonos en otro ejemplo. A ver, por ejemplo, si yo tuviera 23,65 y lo quiero redondear a la décima. Nuevamente, vamos a analizar la centésima. Bien, lo quiero redondear a la décima. O sea, quiero llegar hasta acá. Vendría a ser con 3 cifras significativas, pero en este caso las estoy expresando la décima, que esta es la décima de este número. Entonces, vamos al dígito que está a la derecha, que es 5. En este caso es igual a 5. Según la tercera regla me dice que si es igual a 5 el dígito que está a la derecha del número que quiere ser redondeado, tenemos que ir a analizar el precedente. En este caso, el precedente, ¿qué es? Es par. Entonces, si es un número par, ¿qué dijimos? Que el número se iba a mantener, ¿bien? O sea, ese dígito se iba a mantener. Entonces, el número redondeado me queda 23,6. ¿Sí? Bueno.